Capítulo 6. Las lecciones del amor. Introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar, a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. 1. El ataque no tiene justificación. Y tú eres. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Todo el mundo enseña y enseña. No se puede explicar nada utilizando inevitablemente esta responsabilidad. En el momento existe una interpretación constructiva de la crucifixión y nadie puede organizar totalmente desprovistada de miedo y que por lo tanto, si se entiende de una vez que has desarrollado un sistema de benévola en cuanto a lo sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. La crucifixión no es capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso, pero aún así es una forma de fe, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión, y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible, y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro, y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible, y por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú, y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla,
pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda que siempre enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo, y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello, y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo designó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz, a juicio del ego, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito, y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. La alternativa a la que son también tus hermanos están constantemente cualquier división en la mente conlleva por fuerza la única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, y eso es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio de la plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo mi función consistió en mostrar que esto es la plenitud suprema de Dios, simplemente para que pudiese servir como conocimiento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones de exclusión y separación sienten la tentación de abandonarse, al igual que separación y disociación. Mi voluntad, junto con la de Dios, anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, o en otras palabras, pero la resurrección, el mecanismo que es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación de ello pueda conocer su plenitud, puede que no sea necesario como cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Repudias solo esto es conocido. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo. El mensaje de la crucifixión es que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Enseñas solamente amor, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti.
Si Al interpretas hacer esto la de manera crucifixión de inconsciente, cualquier otra forma, tratas de la mantener estarás usando fuera de como tu un arma de conciencia ataque, el hecho en vez de de que como te la has llamada a atacado la a ti paz mismo. para la que se Y concibe. así, Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la siempre proyección, te hará daño. y como resultado de su propio miedo, La proyección hablaron refuerza de tu la creencia ira de Dios, de que tu propia mente como el está arma de dividida. represalia de esta. Creencia esta, cuyo No único pudieron hablar de la propósito es crucifixión mantener enteramente vigente sin la ira, separación. porque sus propios sentimientos La de proyección culpabilidad no es más que un habían hecho mecanismo que del se ego sintiesen para hacerte indignados sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. Estos son El algunos ego de los justifica ejemplos de esto pensamiento basándose en tergiversado el del hecho Nuevo de que Testamento, ello te hace si parecer bien su mejor que evangelio tus es, hermanos, en realidad, y de esta únicamente manera el mensaje de empaña amor. tu igualdad con ellos. Si los todavía apóstoles más. no se hubiesen sentido culpables, La proyección y el nunca ataque me habrían podido están atribuir expresiones inevitablemente tales relacionados, ya que la no he proyección venido a es sembrar siempre paz un sin medio para espadas. justificar el ataque. Esto está en Sin clara proyección oposición a no todas puede haber las ira. enseñanzas. El De ego haberme utiliza la entendido proyección realmente, no podrían con el haber solo descrito propósito tampoco mi de reacción a describir Judas la como lo percepción hicieron. que tienes de ti Yo no mismo pude haber y de dicho, tus hermanos. traicionas al Hijo del El Hombre con un proceso beso, comienza excluyendo algo a no que ser existe que en ti, hubiese creído en la pero que traición. repudias. Y El conduce mensaje de la directamente crucifixión fue a que te precisamente que excluyes yo a no ti creía mismo en la de traición. tus hermanos. El castigo que se dijo infligía a Judas Fue un error Hemos similar. aprendido, no obstante, Judas que era mi hermano hay una y un hijo de Dios, alternativa a la proyección. tan miembro de la filiación como yo. Todas las capacidades ¿Cómo iba a del condenarlo ego cuando estaba se listo pueden para emplear probar para un propósito que mejor, condenar es ya imposible? que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Cuando Santo leas las extiende enseñanzas de los y el apóstoles, ego proyecta. recuerda que les Del dije mismo que modo había que muchas los cosas objetivos que de ambos ellos son no opuestos, entenderían hasta más tarde, así también lo son sus porque en resultados. aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. El Espíritu Santo comienza No quiero que percibiendo dejes que se infiltre tu ningún vestigio de perfección miedo en el como sistema sabe de que esa pensamiento hacia perfección el que te estoy es algo guiando. que todos comparten, No ando en busca la de reconoce mártires, en otros, sino de y así maestros. la refuerza tanto Nadie en es ti castigado por como sus en ellos. pecados. En vez Y los de hijos ira, de Dios esto no son suscita amor, pecadores. tanto en ellos como en ti. Cualquier concepto Porque de castigo establece el estado de significa que inclusión. estás proyectando la Puesto que percibe responsabilidad de igualdad, la culpa el Espíritu sobre Santo otro, percibe en y todos ello refuerza las la idea mismas necesidades. de que está justificado culpar. Esto invita automáticamente a El la resultado es expiación, una lección acerca porque la de cómo expiación culpar, es la pues todo necesidad comportamiento universal de este mundo. enseña las creencias que lo motivan. Percibirte a ti mismo de esta manera, La crucifixión es fue la el única resultado forma de dos sistemas de hallar pensamiento felicidad claramente en el opuestos mundo. entre sí. El Eso símbolo se debe a perfecto que del es el conflicto reconocimiento de entre que el ego tú no y el Hijo de estás en Dios. este mundo. Pues el mundo Este conflicto es parece un ser lugar igualmente infeliz. real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado? Yo no necesito Excepto gratitud, dándote cuenta de que no estás pero en él, tú necesitas desarrollar tú no tu puedes mermada estar donde capacidad Dios de no te estar ubicó, agradecido. y Dios te O creó no como podrás parte de apreciar él. a Dios. Eso es al Él mismo no tiempo necesita que lo donde aprecies, estás y lo que eres. pero tú sí. Esto es algo completamente No se puede amar inalterable. lo que no se aprecia. Es Pues inclusión el miedo total. Hace que sea no puedes imposible cambiarlo apreciar ahora nada. ni nunca. Es Cuando verdad tienes para miedo siempre. de lo que eres, No no lo es una aprecias, creencia, y por lo tanto lo rechazas. sino un hecho. Como resultado Todo de lo que ello, Dios creó es tan enseñas verdadero como rechazo. Él. La verdad de ello radica solamente en su perfecta inclusión. El poder de en los hijos aquel de Dios que está es el presente único todo que el es tiempo perfecto. porque fueron creados para ser Negar creadores. esto, la Es influencia negarte a ti que mismo ejercen unos y sobre negarlo a otros él. es ilimitada, puesto que es imposible y aceptar tiene a que uno usarse para sin su el otro. salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma La de perfecta rechazo igualdad que que el el Espíritu sentido. Santo percibe La separación es el reflejo de la es perfecta la igualdad noción del rechazo. del conocimiento de Dios. Mientras sigas enseñando esto, la lo percepción seguirás creyendo. del ego no tiene equivalente No es así en Dios, como Dios piensa. pero el Espíritu Y tú Santo tienes que pensar sigue como siendo Él, el puente si es entre que la has de volver a percepción conocerlo. y el conocimiento. Al permitirte usar la percepción de forma que Recuerda refleje que el el Espíritu conocimiento Santo es el este vínculo de finalmente podrá comunicación ser recordado entre Dios el Padre y sus el ego hijos separados. preferiría creer que es Si imposible que ese escuchases su recuerdo voz, alboree en tu sabrías mente. que tú no puedes Sin herir embargo, ni ser herido, es tu percepción y que son muchos lo los que que necesitan necesitan tu tu bendición para poder Tu oír esto percepción por sí mismos. acabará allí donde comenzó, cuando solo percibas esa Todo necesidad converge en ellos, Dios, y no porque todo fue respondas a creado ninguna por Él otra. y en Él. Habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido. Dios creó a sus hijos, extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esa plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino hasta que no conozcas la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como del tuyo. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente.
Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es la real, renuncia al el ataque. Espíritu Santo puede usarla provechosamente. Como ya hemos puesto de por el relieve, hecho de que tú la toda concibiste. idea tiene su origen Él en la mente puede del inspirar que la cualquier piensa. percepción y Lo que se canalizarla extiende hacia Dios. desde la mente. Por lo Esta tanto, convergencia se parece parece encontrarse en en un futuro lejano, y la mente se solo conoce a porque sí tu misma, mente no está por en lo que perfecta armonía extiende. con esta idea. Y La palabra consecuentemente conoce está no la usada desea correctamente ahora. aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, El Espíritu guarda Santo todavía hace el uso del conocimiento, tiempo, pero a no salvo cree en tu él. mente. Puesto que él, procede Dado de que él Dios, nunca ataca, usa todo para el bien, no obstaculiza pero la no cree comunicación de en Dios. lo que no es verdad. Por lo tanto, el estado de ser nunca se Puesto ve que se amenazado. encuentra en tu mente, Esta que es solo semejante puede a la de creer lo Dios, que es verdad. jamás puede ser profanada. El El ego Espíritu Santo nunca puede fue hablar parte de únicamente ella, en favor de ni eso, lo será porque jamás. habla en favor de Dios. Pero a través del Te ego insta puedes a oír que le devuelvas enseñar toda tu y mente a aprender Dios, lo que no es cierto. ya que en realidad tu mente te has nunca se enseñado a ti separó de mismo él. a creer que no Si eres nunca lo se que separó eres. de él, Solo no puedes tienes que enseñarlo percibirla que no tal has como es aprendido. para que retorne Y a lo él. que enseñas lo refuerzas en Tener ti al plena compartirlo. conciencia de la expiación es, Cada por lo lección tanto, que enseñas reconocer es una lección que la tú mismo separación nunca estás tuvo aprendiendo. lugar. El ego no puede prevalecer contra esto, porque ello es una Por eso, afirmación es por lo que explícita debes enseñar de que solamente él una nunca lección. existió. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender ego únicamente puede del aceptar Espíritu la Santo idea de que es y necesario enseñar retornar únicamente porque puede con gran facilidad hacer Tú que eres ello únicamente parezca amor. difícil. Mas Sin cuando embargo, lo el niegas, Espíritu Santo te haces dice de que lo que incluso eres el retorno algo es que innecesario, tienes porque lo que aprender a nunca ocurrió recordar. no puede ser difícil. Mas tú Dije puedes anteriormente hacer que el mensaje que de la la idea de crucifixión retornar fue, sea a la vez necesaria y enseñas difícil. solamente amor. Con todo, pues eso es Está lo que muy claro eres. que los que son perfectos, Esta no es la tienen única necesidad lección de nada, que está y perfectamente tú no puedes unificada, experimentar porque la es la única perfección lección como algo difícil que de es alcanzar una sola, puesto que eso es lo que La eres. única manera de aprenderla es Así es como que enseñándola. tienes que percibir las creaciones Lo que de Dios, enseñes es lo que de modo que aprenderás. todas tus percepciones estén en Si línea esto es con verdad, la única manera como de en ver efecto del lo es, Espíritu Santo. no olvides que lo que enseñas Esta línea te es la enseña línea a ti. directa de comunicación con Dios, Y no puedes, y le sino permite a creer tu en mente lo que converger proyectas con la o suya. extiendes. Nada está en conflicto con esta percepción, ya que significa que toda La única percepción seguridad está guiada por radica el en Espíritu Santo, extender el Espíritu cuya Santo, mente está porque a fija medida que en ves Dios. su mansedumbre en otros, Solo el tu Espíritu propia mente Santo se puede percibe a resolver sí misma conflictos, como totalmente inofensiva, porque solo el Espíritu Santo una vez que puede está aceptar libre de esto conflictos. completamente. No Él ve percibe necesidad únicamente alguna lo de que es protegerse. verdad en tu mente. La y lo protección de extiende Dios alborea solo a lo entonces que es sobre ella, verdad, en asegurándole otras que mentes. está perfectamente a salvo para siempre. 4. Los que La están única perfectamente a respuesta, salvo la son diferencia entre la completamente proyección del ego que el Espíritu bendice Santo es la porque respuesta saben del que sus Espíritu Santo benditos no la es muy preguntan. simple. Desprovista El de ego, ansiedad, el ego y siempre barrea habla totalmente primero, y por lo tanto para y puesto que extiende le caridad desea al el Espíritu bien Santo a su es también extiende, caritativa, para cree reconocerse y a con sí la mismo mismo en cada es otra momento cosa que puede la dejar de manera darle de apoyo percibe en a cualquier todo momento. Si te Como deseas ninguna el bien transigencia y al al respecto de ellos, nada está en tal como el conflicto con Espíritu esta Santo se percepción, alegrará, enseñas porque a lo que que haya haya con cualquier convertido fortaleza a tu hogar, es lo lo habrás habrás aprendido. necesidad de que él Donde te quiera guíe, que no mire, podrás se sino ve a ver sí a mismo. el ego no se considera a Puesto que sí está mismo todo parte de ti, ese siempre aprendizaje no es permanente, radica radica su error y fundamental. puedes desaprenderlo, Este es la base de mensaje todo que su Dios le sistema dio, de pensamiento en dejando favor del de cual enseñar. tiene que hablar, porque eso es lo que él es. Cuando Dios te creó, La paz de Dios, hizo puesto que no partícipe puedes de este dejar de mensaje. Por eso es por lo Y que por el ataque consiguiente, en tu tu salvación salvación cabida dentro radica del en reino de enseñar exactamente lo La opuesto fuerza al del ego reino sin no amor urge que en el ego, por por consiguiente consiguiente, él no te ama. así es Pero como tiene que aprenderás no a la puedes verdad permanecer desde dentro del reino hacia si te afuera. mantendrá libre Y para puesto que que el el reino reino no no se se la la aprendan de ti. crees estar privado de él. La única manera de tener Esto paz, le permite al ego el Espíritu considerar Santo te sí fue dado mismo con algo perfecta separado imparcialidad y externo a su enseñarla, hacedor. y a menos No que lo puedes reconozca sino sino aprender aprender la presentación, pues no la podrás podrás enseñarlo enseñar en aquello de absoluto, cree que todavía tú te estás disocias. separado El ego y es que él es legión, algo externo, pero a solo la así luz del podrás Santo. recobrar el conocimiento. El que ego desechaste. planteó entonces la primera No hay para poder tinieblas compartir en ninguna idea. parte del reino. Pregunta Tienes primero que tu jamás papel podrá podrá contestar. solo consiste en Dicha impedir idea que despierta en tu mente, mediante la convicción representó el que comienzo nace de la duda. de Desde enseñar. esta armonía con el la ego luz, jamás que ha si no te ha aprendido dado ninguna todo lo que pregunta, está en que ha armonía hecho con la muchas. luz del mundo. Las Enseña actividades solamente más cada uno de ingeniosas del ego nosotros. no han hecho más y que aprende que el enmarañar amor la es tuyo, pregunta. y al unir nuestras Y pues mentes dispones de de la la respuesta, respuesta. proclamamos el reino de Dios juntos, Y el ego, y cual uno solo te tiene miedo.
No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a él para de una u otra forma obtener ayuda, y él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede oír al Espíritu Santo.
pero cree que la parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque, y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte, y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez esta sea la más extraña de todas las percepciones, si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente de que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje y, lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real, y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño, porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego, y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido, y no te dabas cuenta de ello. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en los sueños, porque estos dejarán de ser reales para ti. El reino, en cambio, y todo lo que allí has creado, será sumamente real para ti porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí, porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él, pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible, puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir, que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo
necesitan ayuda y 5. son por lo tanto desvalidos. Las lecciones del Espíritu Santo. Este es el tipo de razonamiento. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora. Dios y solo te enseña que sabe para que sus llegues a ser creaciones igual son que Él. perfectas. Tú No te las enseñaste humilla. mal a ti mismo. Eso sería al creer también posible, lo que no como era la noción cierto. del ego según la cual Él ha humillado a no Dios. creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Por eso Dios es a por lo que el enseñarte Espíritu habías Santo fabricado jamás una da mente órdenes. dividida, cuando Él sabe Dar que tu órdenes mente es implica íntegra? desigualdad. Y el Lo que Espíritu Dios sí Santo sabe demuestra es que que sus la canales de desigualdad comunicación no no existe. están abiertos a Él. Ser Lo cual fiel a una le premisa impide que sea impartible su aceptado gozo, es y una así ley sabe de la que sus mente. hijos Y son todo lo que completamente Dios creó dichosos. es fiel a sus leyes. El dar de su gozo Es posible es un también proceso ser continuo fiel, a no otras en el leyes, tiempo, sino pero en no la porque las eternidad. leyes sean ciertas, La extensión sino porque de tú Dios, las promulgaste, aunque no su compleción. ¿De qué te Se serviría que obstruye Dios te probase que cuando has la pensado filiación no se deformadamente? comunica con Él? ¿Cuál ¿Podría una Dios sola? perder su propia Así que certeza? Dios pensó. He dicho Mis hijos frecuentemente duermen que y hay eres que lo que despertarlos. enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Que podría despertar más dulcemente a un niño Si Él confrontase que al una ser voz que que no lo fabricaste asusta, con la verdad, sino que Él simplemente creó para le ti, recuerda que la noche ¿cómo ya no pasó ibas a tener miedo? y que la luz ha llegado? En ese caso dudarías de No lo se que le le dice dice que las pesadillas que lo es estaban el aterrorizando único lugar tanto no eran donde reales, puedes encontrar pues la los niños cordura creen que en la Él te dio. magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Dios no enseña, Más pues tarde enseñar se le implica enseña a una distinguir la insuficiencia diferencia entre que Dios estar sabe dormido que no y existe. estar despierto. Para Dios que no está en entienda que no conflicto. tiene que tener miedo de los El sueños. propósito de enseñar Y es así, producir cuando vuelva a cambios, tener pero pesadillas, Dios él solo mismo creó lo invocará invocable. la luz para desvanecerlas. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una Un interrupción buen maestro de la enseña comunicación. mediante un enfoque positivo, La voz del no ego mediante uno surgió negativo. entonces como una forma de No hace comunicación hincapié en lo que tienes que estridente y evitar áspera. para escapar de lo que te Esto no puede hacer podía daño, alterar la paz de sino Dios, en lo que tienes que aprender pero sí para ser podía feliz. alterar la tuya. Piensa en el Dios miedo y no en la la cayó, confusión, que un porque niño erradicarla experimentaría haría si le dijera. habría sido atacarla. No hagas eso, porque es Habiendo muy sido peligroso y te cuestionado, puede hacer daño. Él Pero no si haces cuestionó. esto, otro no te hará daño. Él simplemente dio la Estarás respuesta. salvo y no tendrás miedo. Su respuesta Definitivamente es mucho es mejor usar tu tan maestro. solo 3 palabras. Haz solo esto. Esta simple Ah. afirmación es perfectamente Para poder tener, inequívoca da y muy todo a fácil todos. de entender y de recordar. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan El desaparecido, Espíritu Santo nunca hace una sabrás relación que eres detallada eterno. de los errores. Tal vez Porque pienses su que esto intención se logra con la muerte, no es asustar pero con la a los muerte no niños, se logra y los nada, que carecen porque la de muerte sabiduría no es nada. Son niños. Todo se logra con Siempre la vida, responde, y la vida no forma obstante, a parte su del llamada. ámbito de la mente, Y el hecho de se que ellos encuentra puedan en la contar mente. con él los hace El sentirse cuerpo más ni vive seguros. ni muere, porque no Los puede niños contenerte a ti, ciertamente que confunden eres las vida. fantasías con la realidad. Si compartimos la y se misma mente, asustan, porque porque puedes no pueden superar la distinguir muerte, diferencia puesto que hay yo la entre superé. ellas. La muerte El es Espíritu un Santo intento de no hace resolver conflictos, distinción alguna no entre tomando diferentes ninguna clases de decisión. sueños. Al Simplemente, igual que todas las los demás hace soluciones desaparecer con imposibles su luz. que el ego propugna, Su luz es esta siempre la tampoco llamada a despertar. resultará. No importa lo que hayas estado soñando. No hay nada duradero. Dios en no los creó el sueños. cuerpo porque Y el cuerpo Espíritu es Santo, destructible que y por refulge con la luz consiguiente de Dios no mismo, forma parte del reino. solo habla en nombre de El lo que cuerpo es perdura el símbolo de eternamente. lo que crees ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más, y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que sólo la mente es real, porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado, y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues, el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas, esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes, ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino, como para pasar por alto este concepto tan crucial. Es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseño y que quiero que tú enseñes. No puedes obrar milagros sin creer en él, ya que es una creencia en la perfecta igualdad. El único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es
apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido, y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo, que nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que, en última instancia, transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción la convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo ve el cuerpo solamente como un medio de comunicación, y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque, y el ataque siempre interrumpe la comunicación, haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. B. Para tener paz, el Espíritu Santo comunica para únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Los que creen en la separación nunca te quita nada que te haya dado. Tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Sus enseñanzas, por lo tanto, en el ataque y en el rechazo. De modo que eso es, para poder tener, da todo a todos y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación. Es un paso preliminar básico y la proyección. Y el único que tienes que dar por tu cuenta. Lo que enseñas. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes. Te puedes enseñar incorrectamente, pero sí es necesario y por consiguiente que te encamines, te puedes enseñar mal a ti mismo. Cuando decides ir en esa dirección, muchos pensaron te pones que yo estaba atacando a cargo del viaje. Es evidente que eso no era cierto. Que a ti, y solo a ti, un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Este paso tal vez parezca agudizar el tienes que reconocer en vez de cuando no compartes, ya que representa el paso inicial, lo debilitas. En el proceso de invertir, los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos totalmente. Esto se debe a que cada uno se identifica con la percepción invertida que todavía no has abandonado, y todo ya que de lo contrario no habría sido necesario en lo que uno cree ser. Algunos se quedan en el núcleo del sistema de pensamiento experimentando un agudo conflicto. Lo único que puede extenderse desde este punto es la puede que incluso traten de aceptar lo que se encuentra allí en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Lo único que puede proceder de él, puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, ya no estarán, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos, como si lo que realmente crees no fuese verdad. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él
es el que es demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto, que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí, consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, ¿qué es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos? Estarás enseñando conflicto, y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí lo es. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad, y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad, mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios, y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugería anteriormente que te recuerdes a ti mismo, permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. C. Por lo tanto, mantente alerta solo en favor de Dios para tomar la decisión fundamental. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y no se ha aceptado todavía el Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada completamente puede ser que se adentre en ella. Desear completamente es crear. El Espíritu Santo no puede ser a reforzar el reino si se tiene en cuenta que conserva lo que está de acuerdo con esa luz fueses un creador y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo, el segundo paso, por lo tanto, es todavía contra ello. Si bien así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino que refleja el unificación de Dios. Recuerda, no obstante, y seguir en esa dirección, que lo que el Espíritu estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo. En el segundo paso, en relación con el progreso es intermitente, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres, porque es el que le sigue. Las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente una creciente conciencia y esta de que es la Espíritu Santo, de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado, rechazando todo lo que no lo fomenta, y así solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros, porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo, y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero sólo a fin de unificar la mente, de modo que pueda percibir sin emitir juicios.
Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y, por consiguiente, aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede, hasta cierto punto, aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que, a pesar del caos, seas consistente. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión, y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes el que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas entre los otros dos, y van más allá de ellos, hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino, y como consecuencia de ello, te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino, y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creaciones que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias,
hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la filiación, sin hacer excepciones, demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste tu mente solo en el reino de Dios, y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente, que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud, y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora, y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer, y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendes que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites.